Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y antes que nada, agradecer al Palacio de la Música por habernos invitado a estas charlas que se hacen periódicamente aquí en el Palacio. Y hoy me toca entrevistar a un amigo de muchísimos años, con una carrera impresionante de muchos años y de mucho estudio y de mucho trabajo. Soy testigo de eso, por eso lo puedo decir con toda tranquilidad, que es mi amigo Darwin Valencia. Bienvenido, Darwin. Gracias, Emilio, por la plática y por la invitación del Palacio de la Música. Muchas gracias a todos. Bien, pues vamos por lo primero. Yo creo que lo primero es saber cómo es que nos metimos a esto de la música habiendo tantas opciones y sobre todo que yo recuerde, al igual que yo, tú no tienes tampoco familiares que estén metidos en el arte, si mal no estoy, como es mi caso, soy el único, ¿no? Sí, efectivamente no tengo ningún pariente en la música. Tal vez mi bisabuelo medio le pasaba las manos a la guitarra o pues, creo que yo a la trompeta, pero nadie. Eh, no sé, de niño ya sabes, yo quise ser así primero como que tal vez arquitecto o ingeniero, luego la onda de la informática que estaba en su apogeo en esa época. Pero yo recuerdo ir a una fiesta, tal vez una boda o una cosa de estas, y ver al grupo cuando casi todos los grupos musicales tocaban en vivo sin el uso de las secuencias, y estar viendo a ese grupo o pequeña orquesta que estaban sonando. Y recuerdo haberme quedado así como impactado. Y creo que tanto tú como yo que estamos en eso, sabes que realmente no escogemos la música, ¿no? La música siempre nos escoge. Es como el instrumento. Tú dices que vas a tocar esto y luego llega el instrumento y te dice, por ahí no es, y te dice qué instrumento vas a tocar, ¿no? Sin embargo, a lo largo de tu carrera te hemos visto tocando Puertas, muchas. en muchas puertas, todos hemos tocado muchas puertas, pero dentro de las, no dentro de las puertas, dentro de los instrumentos que abrazaste, pues la percusión fue una que te llamó mucho la atención y básicamente todo esto por la música suramericana, donde yo te conozco y estuviste mucho tiempo con el grupo Cuarzo, con nuestro querido amigo el chino, El Chinito León. León. Cuéntanos, ¿cómo es que llegaste primero por allá? Si mal no recuerdo, es por las Sí, primeras cosas, ¿no? empiezo a tocar la guitarra, medio a sonar o a palomear el requinto. Hago un trío con mi maestro de guitarra, en paz descanse, don Gregorio Hernández Alcocer, que fue maestro de mucha gente, impulsó a mucha gente. Y él estaba él más por él nos lleva a los amigos de la trova, ahí conozco a los Marrufo, a César y a José, que en ese momento tenía un trío que se llamaba Los Ángeles, luego fue ahora Los Juglares que todo el mundo conoce. Entonces hago trío un tiempo con mi maestro, con otros alumnos, luego formo con mi trío, y cuando entro a la preparatoria, ahí estaban haciendo un grupo de folclore sudamericano. Entonces, entro a la banda de guerra a tocar la corneta y la caja y a la parte, o sea, la escuela, bien, gracias, ¿no? Pero yo la banda de guerra y el grupo de folclore. Entonces, ahí empiezo a conocer, pues el folclore, me llama la atención los tamborazos, o con respeto, como diría mi maestro, que aprecio mucho, ahí se me fue el nombre, pues y le empecé a agarrar el gusto a la percusión, ahí empiezo a tocar un poquito de bombo legüero, de cajón, pues ya tocaba un poco de guitarra y entonces pues el cuatro venezolano, que el charango y creo que me soy medio percusionista frustrado porque al final de cuentas me sigue llamando muchísimo la atención, ¿no? Ya sabes, a la hora de hacer cosas pues me gusta mucho la forma percutiva, ¿no? Un poquito la conga, lo básico del bongo, pero siempre he estado ahí muy presente la percu. Pero ahí lo interesante, yo he visto cómo, pues tantas veces que hemos tocado juntos, tantas cosas que hemos hecho juntos, cómo fuiste evolucionando, porque te metes a la música suramericana, a los ritmos, y empiezas con la cuestión de la armonía, pero no estás tranquilo con lo que oyes, sino que te pones a investigar. ¿Qué te da, por qué te da tanto por la investigación armónica, percusiva? Y no solo eso, sino que vas conociendo la historia de los lugares de donde emana esa música. Pues yo creo que, no sé, o sea, siempre tú lo sabes, ¿no? Siempre me he
juzgado mucho o criticado mucho mi trabajo, ¿no? Jamás estoy medio satisfecho con lo que hago. O sea, lo disfruto, sí, pero creo que siempre se puede hacer más, ¿no? Y hay que estar estudiando y haciendo cosas. Yo creo que el hecho de empezar a tocar con los tríos y luego ver, por ejemplo, lo que hacían los haces, que eran una majestuosidad en la armonía vocal, armónica sobre todo, ¿no? Entonces ahí me empiezo yo a rascarle, a ver qué onda, porque pues pues, cómo ampliar el conocimiento un poquito armónico. Y ya es cuando empiezo a evolucionar. Y lo que te decía del escoger el instrumento es porque según yo pues hacía la guitarra, luego algo un poco de percusión, o con esto del instrumento folclórico, y entro a un grupo donde estaba Marcos Daniel Méndez Dorantes, que era cantante, y él tenía un grupito como de salsa. Entonces medio hacíamos algunas cositas. Yo estaba tocando la guitarra o tratando de tocar la guitarra en la salsa, ¿no? Y el bajista que estaba por alguna razón, pues ya no puede seguir y empiezan a audicionar bajista. Y fue cuando ya agarro el bajo y le muestro un compás al que iba a estar audicionando en ese momento. Y el director dice, no, pues es que tú eres bajista. Y le digo, no, no, yo no soy bajista. Yo me acuerdo que me molesté porque como soy bajista, si yo soy guitarrista, no soy nada que ver. Y salí así todo frustrado, molesto y todo. Y luego me ahí tocando el bajo hace muchos años. Sí, no solo eso, o sea, tocando el bajo, en aquel entonces empezabas con Bueno, el bajo tratando. acústico. Digo, no acústico, perdón, el El bajo eléctrico. eléctrico, que es como nos conocemos, o sea, y tocamos muchas veces. Y recuerdo muy bien un día muy padre, porque un día llega este señor a mi casa con un armatostre enorme y me dice, mira que acabo de comprar, su contrabajo. Una maravilla de aquel entonces que quedamos todos muy contentos y muy agradecidos porque me hizo partícipe de esa compra. Y a raíz de eso soy testigo de cómo él fue evolucionando con el bajo, que a diferencia de los bajos que se tocaban en aquel entonces, que tienen trastes, que son un poquito más exactos por los trastes, contra un contrabajo que no tiene trastes, que eso tiene mucho chiste, y este señor empieza a evolucionar y evolucionar hasta que, pues ahorita te Sigo intentando, contratas por todos sigo lados. intentando tocar el bajo. Y te vas involucrando, perdón, con la música cubana, básicamente, con lo que es todo ese género. ¿Cómo es que llegas hasta allá? Pues realmente había yo tocado algunas cosas y el que me hace la invitación en forma es Alejandro Martínez San Juan, gran amigo y hermano Sí, que tú conoces también, cómo que no. aprecio muchísimo. Y él se va a trabajar con la diosa de la cumbia, con Margarita. Margarita, y él se quedaba, o sea, se salía de la banda donde estaba y me dice, oye, está la plaza y quiero que tú estés ahí porque tú lo puedes hacer. Le digo, no friegues, yo hago un poquito de son y tal, pero nunca he tocado música cubana. No, 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 tú métele, ¿no? Entonces ya ahí me dio unos tips, ahí me dio una patada y le metimos a seguir estudiando y trabajando. Y al poco tiempo de estar trabajando con Tony, que era el director de la orquesta, que tú también lo conociste, pues ya me topo con Rubén González Jr., el hijo de Rubén González el Mulo, el de la Buenavista Social Club, y estuve 10 años con Rubén, con su orquesta en el Cumbanchero. Entonces el concepto Cumbanchero, pues estuve desde los inicios, desde el 2002 hasta el 2012 trabajando. Y obviamente pues estaba toda la raíz de la forma, ¿no? Entonces sí, fue un aprendizaje padrísimo. Y pasaron músicos ahí, Yomar Bonachea, que fue el director de Ricardo Montaner, Félix Betancourt, igual está en las grandes ligas, Junior Ortiz, Alain Hernández, o sea, pura vieja guardia, Emilio Presno, que era un excelente Sí, trompeta como y no, tuvimos la arreglista. oportunidad de conocerlo. Y había tenido la oportunidad antes de trabajar con el maestro Juan Palacios, igual en los shows cubanos famosos que venían. Entonces todo eso pues se fue empapando y dándole, 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 dándole. Además, lo del contra fue buenísimo porque con Rubén pues ya teníamos como un par de años tocando tal vez, o 3, una cosa. Y me dijo, oye, ¿tú tocas Baby? Y le dije, no, pues toca porque el lunes llega uno. Entonces Bueno, hago un paréntesis. El Baby es un contrabajo, pero pequeño, que tiene un sonido diferente y un sonido especial que le da mucho sabor a estos temas. Entonces, pues ya trajo el Baby, entonces del brinco fue del bajo al Baby y dije, bueno, pues ahora quiero el contra y ya me fui al contrabajo. Entonces, padrísimo. Y vas evolucionando y vas evolucionando.
Bueno, al grado que cuando nosotros ensayamos y nos toca las partes, hacer partes caribeñas, por llamarle de alguna forma, ¿no? Aquí tenemos a nuestro corrector que nos anda cuadrando, no, lo estás tocando como esta parte, lo estás tocando porque pues cada música, cada país, cada región, cada tiene sus maneras de tocar. Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, nosotros, los que estamos más acostumbrados a boleros, baladas y este tipo de cosas, nos empezamos a topar con las síncopas y con los golpes extraños Sí, y esas ahí es cosas. donde tiene uno que estar sobre la lectura y en eso tú has estado muy al día de todo eso. Sí, pues con esta gente había que estar, como dicen los cubanos, arriba de la bola, porque pues tienes que estar ahí en el tren de pelea y estar aprendiendo y estar tocando. Entonces creo que eso fue muy importante, pues el hecho de trabajar con... Creo que la única manera de crecer es cuando estás con gente más inteligente, que tiene más conocimiento, fuera como sean como personas. Hay gente muy buena onda y otros que no tanto. Pero esa exigencia pues te hace crecer, o te haces un lado y te sientes ahí como que esto no es para mí, o te enojas y te la vas en contra de ellos. Pero yo creo que en mi caso toda esa forma ha sido de seguir creciendo y de seguir aprendiendo, ¿no? Miguel Ángel Flores, el Fakir, que la primera vez que toqué con él fue así como que un trancazo por el conocimiento que él ya tenía. Ahí empezó el rollo del bossa nova y un poquito del swing, porque el tipo era un monstruo para eso, para hacer funky y todo eso era excelente, bueno, lo sigue siendo. Entonces creo que aprenderle a él todo esto, luego trabajar pues, contigo, con el maestro Palacios, con el maestro Pedro Carlos, que trabajamos años juntos tocando, va haciendo que pues agarres de aquí y agarres de allá y vas haciendo tus propias formas, ¿no? Arturo Guzmán, que yo Arturo, le claro. agradezco recibirme la mentira de yo llegar con mi bajo y decir que era bajista cuando pues tenía yo realmente unos pocos meses de estar tocando el bajo, de entrar en ese proyecto, de estar leyendo. Y le agradezco mucho a Arturo el hecho de escribir, porque Arturo me decía, escribe y compón, arregla, escribe y compón, estudia. Pero era así, cada vez que nos veíamos y después de terminar el show o algo y tomábamos un par de cervezas, era estudia, escribe, compón, estudia, escribe. Y ahí hasta que empecé a hacerlo, ¿no? Sí, y esa es una faceta muy interesante porque compartimos a veces nuestras locuras de arreglos y nos mandamos a veces temas para que nosotros mismos nos oigamos y nos critiquemos, nos hagamos un análisis sobre lo que cada uno de ellos está haciendo. ¿Cómo es que empiezas a arreglar? Por esa exigencia de Arturo, y el primer arreglo que hago es el de... Uy, mira, se me fue. O sea, tengo aquí la melodía, pero no puedo decir el nombre. Voy viviendo ya de tus mentiras. Ok, miénteme. Miénteme, exactamente. Y ese tema lo arreglé para... El grupo se llamaba Tarot, que era Arturo. Estaba Pedro Carlos en el piano. Yo estaba en el bajo. Creo que estaba Pepe Bayote Pepe en el Bayote, saxofón, y señor. cantaba Pinzi, María Jesús Pinzón, solo como en el 95, o sea, te estoy hablando hace un rato, ¿no? 95, 96. Y ahí fui mi primer arreglo. Eso inclusive se hizo en un disco, está en el disco de María Jesús, y se grabó ese tema, ¿no? Y de ahí le agarré el gusto y empecé a escribir y empecé a arreglar ahí para cosas chiquitas y ahora cada vez un poquito más grandes y siguiendo estudiando, ¿no? A prueba de error, y esto suena, esto no suena, y todos los días De hecho, ahorita has hecho arreglando unos cosas. arreglos, me comentabas, para orquestas del gobierno del estado. Sí, bueno, estoy en la Secretaría de la Cultura, en el Departamento de Vinculación y Educación. Les mando un saludo ahí a todo el equipo. Y entonces ahí de repente mi trabajo ha sido ver cosas de trova y apoyar a ciertos municipios con música, ¿no? Entonces ya sea, por ejemplo, para la Casa de la Cultura o para unas orquestas jaraneras. Entonces, de ahí se empezó a dar, bueno, pues, ¿cómo sonaría la música yucateca para orquesta? Entonces hice unos arreglos para orquesta de cámara o ensambles, ¿no? Ya sea quinteto de cuerdas o quinteto de alientos de música yucateca, y de ahí se empezó a dar esta forma también, ¿no? Tengo ahí un par de arreglos ya un poco más grandes para orquesta completa, y ahorita literal estoy tratando de hacer un arreglo para banda del estado, ¿no? O sea, con esa sonoridad para que se pueda hacer. Aquí lo importante es que somos una generación que hemos tenido que aprender a golpes.
Sí. a golpes porque desafortunadamente no hubo la oportunidad, no habían las escuelas como hay ahorita, la oportunidad que tienen todos los muchachos ahorita de salir con una licenciatura en música. Sí, tenías que Pues salir del estado y irte tendrías que irte a a Ciudad de México, México, a Veracruz. costearte o Morelia o a Jalapa y costearte ahí y ver cómo la ibas armando. Entonces, prácticamente somos una serie de músicos autodidácticos que pues hemos sido, pues yo le diría que hasta valientes porque nos hemos arriesgado, como así como hemos hecho arreglos muy bonitos, también Hay unas cosas que... hemos metido unas patas sabrosas por claro. falta de conocimiento, pero tú en tu caso, ¿cómo has solucionado muchos de estos problemas? Pues así, ¿no? Entre la teoría, lo que uno fue estudiando de autodidacta, comiendo libros y etcétera, de composición. A mí me gusta mucho la música de cine y baso mucho los arreglos o mis arreglos en eso, ¿no? En la ambientación de escena. Tengo ahí unas composiciones que son parecidos a lo que son poemas sinfónicos, que es un poquito eso, ¿no? La ambientación. Y yo creo que ha sido eso, en prueba de error, ¿no? O sea, ver cómo funciona este sable, cómo escribo para acá, preguntar, o sea, estar preguntando, te he preguntado a ti, le he preguntado a Palacios, a Carlos Milán, a Omar Guzmán, un tremendo pianista, que Tremendo. es Bueno, gran amigo de hace años. Igual, oye, ¿cómo le haces acá y cómo haces esto? Y entonces yo creo que eso te ha llevado a estar y hacerlo 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 y hacerlo. A esto sí suena. Y además que vas agarrando tu propio sonido, ¿no? O tu propia forma. O sea, a mí me gusta eso es así, importante. cada quien, bueno, la técnica dice que hay que colocar las voces así, pero bueno, de repente tú lo pones de otra manera, como lo hace todo el mundo, ¿no? Que está sonando, Sí, ¿no? aquí lo difícil muchas veces empezamos todos fusilando, porque te dicen, "Ay, vamos a cantar la canción tal de fulano vegano y te dan el disco y te dan la música y lo que hacemos es una transcripción de lo que oímos, que es, vamos por decirlo, nuestros primeros experimentos como arreglistas, ¿no? Ujú. Porque pues la gente pide lo que se está oyendo en ese momento y casi como se está oyendo y nosotros tenemos que hacer unas transcripciones lo más parecido. Creo que Claro. eso también ha sido una buena escuela, ¿cómo tú lo ves? Sí, 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 sí está padre. Yo recuerdo que en unas épocas la gente de esa época estaba haciendo muy de moda los festivales OTI y toda esta onda. Aquí ya habían pasado, ¿no? Pero que haces, no sé, ahora serían tributos, simplemente no eran tributos, sino en los conciertos se hacía mucho esto. Entonces el maestro Palacios hacía unos arreglos, yo hacía otros, y siempre era estar fusilando esos arreglos grandotes para hacer unas adaptaciones, ¿no? De 20 músicos de orquesta teníamos que hacerlo entre 7, 8, 10 si acaso, para que eso Si sonara, acaso. ¿no? Si acaso, ¿no? Porque luego a veces los pesos no aguantan y tenías que hacer el trabajo. Yo creo que eso ha sido una gran, gran escuela, ¿no? Ya sabes que yo siempre he tenido como que un problema con la fusilada, ¿no? Porque siempre digo que Ponerle algo de lo tuyo. sí, porque digo, tú puedes estudiar y puedes hacer y puedes, a quien quieras, ¿no? Tengo muchos músicos que me gustan. Curiosamente, no oigo tantos bajistas, ¿no? Oigo más música, o sea, Correcto. géneros, la música en general, ¿no? O sea, cómo toca Carter no sé, Wooten. O sea, obviamente llegó un momento que los escuché y los estudiaba, pero si me pones un disco realmente no me pongo a ver qué está haciendo el bajo, ¿no? Sino qué está pasando desde la arriba hasta abajo. O sea, Es de todo. sí, o sea, qué sucede con la música. Entonces yo creo que, pues, lo que hace X fulano tocando X instrumento, pues es lo que hace él, ¿no? Es como los solos, ¿no? Claro. Entonces de repente, pues tú puedes fusilarte un solo, pero mejoras tu solo y di lo que salga de tu corazón o lo que salga de tu creatividad. Hay una cosa, bueno, a lo mejor no se podrán decir marcas, pero había una revista de bajistas hace mucho tiempo, creo que sigue bajista, guitarra, batería, creo que sigue funcionando. Y en esa revista que yo compré había un artículo donde le preguntaba un bajista que acababa de salir del conservatorio al de la revista, ¿qué técnica podría utilizar para caminar y hacer el walking bass de una manera, ¿no? Y el de la revista, el encargado del artículo, le dice que le va a dar el consejo que le dio su maestro de la Maestro. primera Big Band donde trabajó. Y le dijo, mira, a mí me da igual si tocas las notas con la lengua, pero tienes que caminar. Porque en la medida que tú camines, en la medida que tú veas, en la medida que tú llores, en la medida que tú ames, en la medida que tú hagas las cosas, entonces me vas a contar tu camino
en el bajo. Porque Qué las bonito escalas está y las eso. notas están muy bonitas, pero Sí, claro. dime algo. Entonces yo creo que, y siempre he estado en esa onda, ¿no? O sea, de las sensaciones, de las emociones, que la música realmente te haga mover algo, ¿no? Claro. Para bien, para mal, pero que te llegue acá y digas, ay, ¿qué pasó ahí, no? Entonces creo que eso ha sido parte de... Yo creo que siempre tenemos que decir algo porque la música es matemática. Es matemática 100%, las cosas tienen que cuadrar, tienen que estar en su lugar, si no esto se llama desafinación, son los choques. Entonces lo cubrimos como tal, pero entonces ahí empieza el trabajo creativo del músico, ¿no? Entonces tocarlo, pero ya haciendo lo tuyo y mostrando, y sea, transmitiendo lo que tú haces. O sea, la matemática es la misma para todos los músicos. O sea, Claro. eso, do es do y do mi sol es do mi sol aquí y en China, pero ¿cómo lo vas a tocar y qué vas a expresar con esas notas que vas a hacer? Yo creo que ese también ha sido un trabajo de todo lo anterior, de tu pasado hasta la fecha de hoy. Incluye Claro, amores, incluye amigos, incluye todo claro, como te claro. vas sintiendo porque te va formando como persona que esto se va transmitiendo a través de las manos o del Sí, a final de instrumento que cuentas, tocas. exactamente a la hora de hacer un trabajo creativo, pues hablas de lo que eres por dentro, ¿no? O de todo lo que has vivido, ¿no? Yo le compuse una pieza a Liana, a mi esposa, a mi pareja, y que se llama Azul, que grabamos, y es una locura así de a tres cuartos, locochón con seis octavos y ese rollo. Y luego también tengo un danzón que le puse su nombre, que igual cuando vas escuchando, pues es una historia de lo que tú has pasado por todo eso, ¿no? Que no es que lo estés pensando precisamente, pero pues ahí va saliendo, ¿no? Y Sí, sí, va va pintando. fluyendo de acuerdo. Sí, Una cosa te va llevando a otro movimiento, porque muchas veces empezamos a hacer hasta un arreglo o lo que sea con una idea y luego cuando terminamos nos dimos cuenta que la idea, pues ahí estaba ya, pero no más no salió la idea, salieron otras y te fuiste para sí. la izquierda, te Fíjate que fuiste ese para la consejo derecha. me lo dio Omar. Omar me dijo, y yo te voy a preguntar ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo primero que tienes que tener para empezar a componer o para arreglar una canción? ¿Qué es lo primero que tienes que tener? Pues una idea, ¿no? Un borrador, Bueno, sí, porque es no una todo idea. lo que pongas va a servir. No, efectivamente. Entonces, fíjate que con eso que me dijo, no, no, porque luego de repente te aferras a una idea, ¿no? Y tienes un motivo, ¿no? Pararí, cualquier cosa. Y empiezas a construir por eso y por ahí no era. Y Claro. de repente te pasas 3 semanas o 3 meses haciendo algo que de repente no era por allá. Entonces, de repente, pues quítale dos notitas o cámbiale el motivo y mira, por aquí es. Sí, y a veces el error, de pronto por tocar mal o porque se te fue el avión, tocaste otra cosa y dices, ah, caray, Claro. esto está mejor. Y entonces la idea se empieza a alejar y nos empezamos a ir para otro lado y al final de cuentas empezamos con otra cosa. Sí, tal como hace Entonces, la vida. como si nos vamos yendo Claro. y de pronto aparecen caminos que no estaban Sí, previstos es y como llegué aquí, ¿no? cómo ¿Cómo llegué llegué. aquí? Ahora, Y, ¿cómo me regreso? y luego terminas y oyes, grabas lo que hiciste y luego te pasa el tiempo y dices, ¿y cómo es que salió esto? Claro. Porque en ese momento, digo, un arreglo, una canción, una composición, solamente va a salir como está en ese momento, en ese punto de tu vida en que estás, porque mañana o 5 minutos después va a salir otra cosa. Sí, y fíjate que creo que eso se aplica también cuando estás tocando, ¿no? Ya fuera del arreglo, cuando nosotros estamos, pues por los instrumentos que tenemos, tú estás en el piano, yo hago la cuerda gorda, entonces siempre tienes que estar cobijando al cantante, ¿no? Por O sea, supuesto. obviamente no puedes estar compitiendo con lo que él hace. Y también cada cantante pues, tiene su personalidad, su sonido, fuera de que el Sí, arreglista haya hecho algo, pero hombre, mujer que se para en el escenario y abre la boca, pues hay que cobijarlo de una manera diferente. Entonces, no sé, a mí me tocó trabajar con Manuela Torres, con Yequina Pavón, con María Medina muchas veces, dirigirla, incluso pues con mucha gente de la vieja guardia, o no tan vieja guardia de Yucatán, ¿no? O sea, de Jesús Armando, etcétera, mucha gente, el maestro Sergio Esquivel. Entonces, cada personalidad te hace también que toques de una manera diferente, aunque sigue siendo tú, pero lo cobijas de otra manera. Por ejemplo, trabajar con el maestro Sergio Esquivel era maravilloso, porque él, ya sabes que como, además de cantor, realmente
platicaba las historias, ¿no? ¿Cómo no? Claro que Entonces era buenísimo. Y cuando trabajé con el maestro Pedro Carlos, me hacía la invitación de trabajar con él, acompañando a Sergio, al maestro Sergio Esquivel. Era delicioso, ¿no? Ya sea que estábamos acá o en la Ciudad de México, era muy satisfactorio, ¿no? Estar siguiéndole esa marcha de diálogo que tenía Sergio en las pláticas, ¿no? A diferencia cuando estás con alguien que te está pidiendo que estés ahí sembrado y dando base fuerte, no sé. Entonces siempre es muy divertido, ¿no? No, yo creo que se aprende mucho cuando es acompañante, porque va entendiendo uno otros sentimientos que va agarrando, porque los cantantes van teniendo su forma de cantar, su forma de ser, y nosotros pues tenemos que ir viendo cómo los vamos cobijando, protegiendo, que a fin de cuentas siempre será un trabajo de equipo. Desafortunadamente a veces hay cosas que no funcionan entre cantantes y músicos, pero yo siempre he dicho que es un trabajo de equipo, cantante y músicos. Queremos agradecerte, Darwin, por haber estado con nosotros, pues ya nos dieron la señal de salida, porque tú y yo nos podemos echar aquí. No, hay mucha tela de dónde cortar y en alguna otra ocasión que nos inviten, pues seguiremos cortando tela. Todavía falta muchísimo. Así que muchas gracias de nuevo al Palacio de la Música y esperamos verlos en un próximo programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030.